Hola a todos, bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya y en este podcast os hablo de material deportivo, de mis entrenamientos, de tecnología aplicada al deporte y en general de todos los cacharritos que voy probando y de mis experiencias como corredor popular. Para los que lleváis desde el inicio escuchando Diario Runner, recordaréis que uno de los primeros episodios se lo dediqué a los AirPods Pro, los auriculares inalámbricos de Apple, la última generación que sacaron, y en ese episodio os contaba mis primeras impresiones porque fue a principios de diciembre, si no recuerdo mal, además fue más o menos al mismo tiempo que lancé el podcast, creo que fue el tercer episodio, y os comenté en aquel momento mis primeras impresiones, las primeras veces que los estaba utilizando en entrenamientos y demás, pero ahora ya, después de varios meses de uso bastante intensivo, sobre todo en entrenamientos y demás, pues ya creo que tengo la suficiente experiencia con ellos como para comentaros mi opinión, mis conclusiones finales y si realmente merecen la pena como auriculares para correr o auriculares deportivos. Pero eso sí, en primer lugar, si estáis realmente interesados en los AirPods Pro, os recomiendo que paséis por el blog, por palabraderunner.com, porque justo hace unas horas he publicado este mismo análisis de los auriculares, pero en versión texto, con muchísimas imágenes y con muchísimo más detalle del que os voy a contar aquí en 10 minutos. Así que ya sabéis, si entráis en palabraderunner.com, lo tenéis en portada y si no ponéis en Google AirPods Pro para correr y os aparecerá también. Eso sí, os aviso que el artículo del blog es bastante tocho, creo que me he pasado como 2 días escribiéndolo, unas casi 3.000 palabras entre las imágenes y todo. Y ahora ya vamos al lío. Yo sé que hay muchos corredores y muchos deportistas en general que están buscando auriculares, esto más o menos es recurrente durante todo el año y claro, si Apple lanza unos nuevos AirPods Pro y dice que son resistentes al sudor, que tienen mejor agarre y todo, pues la gente se pregunta, ¿sirven para correr realmente? O sea, ¿resisten? ¿Se sujetan bien? ¿Se caen? ¿Qué tal se llevan con el sudor a chorros que puedo tener en agosto? Bueno, pues eso es más o menos lo que os voy a responder aquí porque estas preguntas me las habéis hecho mucho, sobre todo por Instagram, cuando subo alguna foto entrenando con ellos, así que vamos al lío. La pregunta del millón. ¿Los AirPods Pro se caen al correr? Y mi respuesta después de estos meses es que no se caen, ni se mueven, ni tienes ese miedo ahí un poco en segundo plano que crees que poco a poco se van a salir, nada, eso al menos a mí no me ocurre. Es más, pese a no tener ningún tipo de sujeción extra, porque ya sabéis que normalmente los auriculares deportivos pues tienen un ganchito para enganchar justo en el interior de la oreja, o tienen gancho exterior, o algún tipo de artilugio para poder tener una mejor sujeción. En el caso de los AirPods Pro no hay nada, simplemente tenemos la gomita del propio auricular, es decir, la goma in-ear y ya está. Pero sin embargo, pese a no tener ningún tipo de ajuste extra, ninguna parafernalia para engancharlo mejor, diría que el ajuste en el oído es muy bueno. Yo tenía mis dudas al principio, la verdad, pero en estos meses la verdad es que se han despejado por completo. Los he utilizado en entrenamientos de series, es decir, cambios de ritmos rápidos, muy rápidos, girando la cabeza, en entrenamientos muy largos, en la tirada de 30 kilómetros, en múltiples tiradas de 20 y pico kilómetros, en decenas de entrenamientos de 1 hora y pico, sudando, en cambios de ritmo, como digo, muy intensos, en el gimnasio, en todo tipo de posiciones, incluso los he probado saltando la comba y no se caen, de verdad lo digo, no se caen. O sea, al final esto es un poco algo personal, porque yo entiendo que el ajuste in-ear no es para todo el mundo, esto cada uno tendrá que probarlo. Yo, por ejemplo, utilizo la almohadilla intermedia, creo que esto ya lo comenté, y ajusta muy bien. Es que la verdad que no hay sensación de que se vayan a caer. Incluso yo tenía el miedo de que conforme pasasen los kilómetros y vas sudando un poco más, pues como que se fuesen aflojando o algo así, porque me ha pasado con otros in-ear, pero no ocurre tampoco. El único pero que le pongo es que como el control es, digamos, presionando la patilla que tienen para poder pasar canciones y demás o pausar la música, es posible que al tocarlos pues los desajustes un poquito. Es decir, vas a tocar la patilla y los mueves y entonces los sacas un poco del sitio. Pero bueno, llevando cuidado no ocurre. Sí que es verdad que me ha ocurrido más de una ocasión, pero es eso, es llevar cuidado a la hora de pues hacer el gesto de tocar la patilla. El resumen, al menos en mi caso, es que el ajuste es fenomenal. Hablando de los botones, o mejor dicho, del botón, uno en cada auricular, es decir, la patilla de cada auricular se puede presionar. ¿Qué tal el control? Me habéis preguntado algunos, con las manos sudadas o mojadas, o bueno,
Y bien, sin problema en ese sentido. En cuanto al control, se pueden pasar canciones, volver hacia atrás, invocar a Siri, activar o desactivar la cancelación de ruido, que ahora hablaré de ello, coger llamadas. En general, los controles básicos de reproducción, pero yo sí que he hecho en falta el control de volumen. No hay ninguna forma de controlar el volumen desde los propios AirPods Pro. Para ello hay que recurrir al iPhone, si lo tienes conectado al iPhone, pero es un fallo. Más que un fallo, es una carencia no tener el control de volumen directamente en los auriculares. También otra opción es subir o bajar el volumen directamente desde el Apple Watch, si utilizas el Apple Watch para correr, o directamente desde el reloj GPS que utilices si tienes música integrada. Por ejemplo, algún modelo de Garmin, puedes tener los auriculares, los AirPods Pro conectados al Garmin y utilizar los propios controles de música para bajar y subir el volumen. Pero bueno, que yo lo he hecho en falta directamente en los auriculares. Siguiente punto, la resistencia al sudor, que es algo que me parece imprescindible si buscas unos auriculares deportivos en general. En este caso sí que es cierto que aquí tenemos ya certificación IPX4, me parece que era, es decir, salpicadura, sudor y demás, lo aguanta sin problema y perfectamente en estos meses. Sí que es verdad que no han sido meses de calor, pero igualmente pues en algún entrenamiento sudas bastante. Por ejemplo, la tirada de 30 kilómetros al final acaba sudando y los auriculares acaban mojados, sobre todo si los vas tocando para cambiar de canción y todo eso, pues al final las manos también las llevas sudadas y sin problema. También he tenido entrenamientos de la sudada máxima, como pueden ser entrenamientos de cinta o algún entrenamiento en rodillo, en bicicleta, y también sin problema en ese sentido. No hay problemas de humedad. Lo que sí hago yo, y también he comentado en el artículo, es que siempre cuando acabo un entrenamiento, antes de guardarlos de nuevo en el estuche, le paso la camiseta o el pantalón o intento secarlos bien, sobre todo la zona del final de los auriculares donde están los puntos de contacto con la propia caja, para que esa parte se quede bien seca y no se metan los auriculares a la caja con un poquito de humedad, porque una vez que cerremos la caja seguramente la humedad intente o pueda corroer los contactos estos de carga. Así que ese es mi mayor consejo, que antes de guardarlos los sequéis bien. Alguno me ha preguntado también, y no, los auriculares AirPods Pro no sirven para nadar, ni son sumergibles. Es posible que si los metas debajo del agua y después de secarlos es posible que sobrevivan, pero es jugártela, no están recomendados para eso, y para nadar no sirven directamente porque no podrás escuchar música ni nada, ni podcast ni nada, porque el Bluetooth, como he dicho en más de una ocasión, no transmite datos debajo del agua, así que no se podrían conectar con nada. Siguiente punto, voy aligerando, que si no me paso de tiempo, la cancelación de ruido, que esta es una de las grandes novedades de estos AirPods Pro, que es que tienen cancelación de ruido activa, es decir, que nos aíslan del sonido de ambiente cancelando el ruido, el bullicio y demás. Esto, sobre todo la gente cuando los prueba, dice siempre que es maravilloso para el transporte público, o para aviones, o para ir en el metro, que te quita ese sonido ambiente, y es cierto, en esos entornos digamos que la cancelación de ruido funciona muy bien, pero yo os voy a contar mi uso entrenando con la cancelación de ruido y cómo la utilizo yo. En primer lugar, decir que la cancelación de ruido en estos auriculares es muy buena. Obviamente no llega al nivel de unos auriculares over-ear, es decir, unos de esos de diadema de Bose o los propios Beats, creo que tiene Apple alguno con cancelación de ruido. No llega a ese nivel porque obviamente no tenemos la oreja completa tapada, pero aún así la cancelación de ruido es muy buena. En ciudad o en pueblos o donde sea, si corréis por zonas donde hay tráfico y coches, a mí al menos no me gusta llevar la cancelación de ruido activa. Aísla mucho, aunque parezca que no, aísla mucho, y entre el aislamiento más el volumen de la música, que si lo lleváis medianamente alto, pues te aísla del todo, y más de una ocasión me he llevado algún susto porque te adelanta algún coche muy cerca, alguna moto o algo, y me he llevado más de un susto al llevar la cancelación de ruido activa. En esos casos yo suelo preferir llevarla desactivada o con el modo ambiente activado. Sin embargo, la cancelación de ruido es maravillosa en el gimnasio. Es decir, cuando iba al gimnasio comercial es una maravilla para quitarte el bullicio de la gente, la música del gimnasio. En ese sentido es muy bueno. Igual que cuando hago un entrenamiento indoor, en cinta o en rodillo, la cancelación de ruido también viene genial para eliminar el propio ruido de la cinta o el ruido del rodillo, que según el rodillo hace más o menos. Y en esos ambientes, genial. También está muy bien resuelto el modo ambiente. El modo ambiente, para los que no sepan qué es, los AirPods Pro tienen tres modos, digamos: la cancelación de ruido activa, desactivada o el modo ambiente. El modo ambiente utiliza los micrófonos integrados en el auricular para amplificar el sonido del entorno, es decir, que escuchas como si no llevases los auriculares puestos. Es más, yo diría que escuchas más, porque como que todo está más amplificado. ¿Cuándo utilizo yo este modo?
pues por ejemplo cuando me cruzo con alguien corriendo o andando por la calle o lo que sea y no quieres quitarte o no te apetece ir quitándote y poniendo los auriculares, te encuentras a alguien y puedes hablar con él o con ella activando el modo ambiente, porque es que es literalmente como si no llevases los auriculares puestos. O por ejemplo, si entras al súper o a una tienda a comprar algo después de entrenar y llevas el modo ambiente puesto, puedes hablar perfectamente con la gente y los escuchas y ya está. No hace falta que te quites los auriculares. Aunque fijo que al menos los que me vean a mí pensarán que soy medio tonto por no quitarme los auriculares dentro del supermercado, o bueno, si no lo piensan, yo lo pensaría. Pero es eso, es una situación en la que obviamente la gente no sabe qué modo tienes puestos, ni sabe que existe ese modo, pero de verdad que se escucha muy bien y no hace falta quitarte los auriculares para hablar con alguien. No vas aislado ni mucho menos. El modo ambiente está muy bien resuelto y para activarlo o desactivarlo simplemente es mantener la patilla del auricular pulsada un segundo y ya está. En cuanto a la caja de carga, es compacta, es un pelín más grande que la de los AirPods originales, pero no mucho más grande. Yo, por ejemplo, no me la suelo llevar a entrenar, la suelo dejar en casa, me pongo los auriculares y salgo por la puerta y ya luego los vuelvo a meter cuando vuelvo a llegar a casa. Este estuche yo lo suelo cargar más o menos, para que os hagáis una idea, una vez a la semana. Una vez a la semana, una semana y media, depende cuánto utilice los AirPods, pero dura bastante, dura como para 4, 5 o 6, según el uso que le deis, cargas completas de los auriculares. La batería de los propios auriculares está bien, no es sobresaliente, pero yo creo que le sirve al 99% de la gente. ¿Por qué digo que está bien y no muy bien? Bueno, pues porque hay auriculares deportivos y no deportivos que duran 7-8 horas por carga, y en el caso de los AirPods Pro estamos entre 4 y 5 horas por carga, según utilices la cancelación de ruido, que si la utilizas dura un poquito menos. Y yo creo que para entrenar es más que suficiente, como digo, al 99% de la gente le servirá esta autonomía de 4 o 5 horas. Y para el día a día diría que también, porque seguro que en algún momento los vas a meter al estuche, a la caja de carga, y ahí recuperan carga muy rápido. Ya digo, son 4 o 5 horas del tirón, pero no creo que en muchas ocasiones estés 5 horas con los auriculares puestos, o al menos sin tener un breve espacio de tiempo en el que los metas a la caja. Una vez que se meten, creo que era en 5 minutos de carga, tienes para una hora de batería más, así que pues en principio la batería está bien. En cuanto a la calidad de sonido de los AirPods Pro, sin ser yo un audiófilo experto en audio, que no lo soy, diría que es más que buena. Creo que es un buen paso adelante respecto a la calidad de los AirPods originales, se escuchan bastante mejor, y supongo que el tema de ser in-ear y el aislamiento y la cancelación de ruido hacen mucho, sobre todo en tema de bajos y claridad a la hora de reproducir música o podcast. Y ya voy cerrando, una pregunta muy común, que la verdad es que me ha hecho bastante más gente de la que pensaba, es: ¿hace falta un iPhone o un Apple Watch para utilizar los AirPods Pro? Y la respuesta es que no, son compatibles también con cualquier smartphone Android o en general con cualquier cacharro que acepte auriculares Bluetooth. Es decir, podemos emparejarlos con un Android y se buscan como unos auriculares Bluetooth normales. Directamente también se pueden conectar al Apple Watch o, como decía, a un reloj GPS que tenga función de música integrada, como puede ser un Garmin. Los AirPods Pro funcionan como unos auriculares Bluetooth normales. Lo que pasa es que si los conectamos al iPhone, pues ahí veremos las opciones para configurar el doble toque de del botón o los modos de cancelación de ruido. En los Android, por ejemplo, estas opciones no las tenemos, pero funcionan. Y ya como conclusión, ¿son los AirPods Pro unos buenos auriculares deportivos? Yo diría que sí, cumplen a la perfección para entrenar, mucho mejor de lo que yo creía en un principio, pero los entrenamientos y las carreras y las perrerías que le he hecho y que me han acompañado durante muchos kilómetros han demostrado que sí, funcionan perfectamente, no se caen, ajustan bien. Sí que es verdad que a lo mejor un enganche o algún tipo de sujeción extra vendría bien, pero al menos en mi caso no lo veo necesario. Aún así yo te recomiendo que te los intentases probártelos antes de comprarlos. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que el mayor punto negativo es su precio. Obviamente creo que son 279 euros, es un precio que no es apto para todos los bolsillos, o a lo mejor sí, pero no todo el mundo está dispuesto a gastarse ese dineral en unos auriculares inalámbricos. Y también está por ver su durabilidad en el tiempo, no en el sentido de la resistencia a la humedad ni nada de eso, sino en cuanto a la duración de su batería, porque ya sabemos que una de las pegas de los AirPods en general es que
tiene una electrónica muy miniaturizada y prácticamente es imposible reemplazar la batería cuando pasa el tiempo. Y claro, las baterías se degradan y ya se ha visto como en unos 2 años o así, con un uso normal de los AirPods, la batería dura mucho menos de lo prometido inicialmente, cosa que es normal porque las baterías se degradan en general, pero es eso, es mucho dinero para que con un uso intensivo en 2 años tengamos una batería de muy poca duración. En estos AirPods Pro, obviamente de momento no los tengo 2 años, los tengo 3-4 meses en el momento de grabar esto, y de momento la batería aguanta como el primer día, pero el tiempo dirá. Y nada, como os decía, en palabraderunner.com tienes el artículo completo con muchísimos más detalles. He intentado ir un poco rápido aquí y aún así se me va a ir una pasada de tiempo este episodio. Pero bueno, si te ha gustado el episodio, se agradece cualquier valoración o comentario, si tienes algún comentario, en iVoox, en Apple Podcast, en Telegram puedes encontrar el grupo y el canal de Palabra de Runner buscando Palabra de Runner en el buscador, y también a mí me puedes encontrar por Instagram si tienes alguna duda como Palabra de Runner. Este ha sido el Diario Runner de hoy, yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.